Buenas tardes, bienvenidos a mi canal de YouTube. Me llamo David Fernando Torres Castañeda, estudio actualmente licenciatura en Química en la Universidad Nacional Pedagógica. En este video les daremos a conocer el tema el neutrón. Para introducirlos a este tema, explicaré algunos conceptos y antecedentes históricos que manejaremos en este video. Ahora definiremos qué es el neutrón. El neutrón es la partícula masiva sin carga eléctrica que forma parte del núcleo atómico junto al protón. Daremos a conocer los diferentes experimentos que se realizaron junto al neutrón. Por primera parte está Rutherford, el cual explicaba que por un bombardeo masivo de partículas alfa se podría crear una desviación de estas junto al núcleo y sus protones. En este experimento se realizó el uso de una lámina de oro y una lámina de sulfuro de zinc. Esto comprobó que se realizaban pequeños choques entre neutrones, protones y su núcleo. A continuación, presentaré un video referente al experimento de Rutherford y sus diferentes explicaciones. Ahora explicaremos el segundo experimento que se realizó con los neutrones. Este fue realizado por Chadwick, el cual utilizó nitrógeno, plomo y bombardeo de partículas alfa, donde se interceptaron las partículas omega y gamma. Él se dio cuenta que estas partículas tenían variación de radiaciones, lo cual lo quiso llevar al experimento de Joy y Kerr. Presentaremos a continuación un video sobre el experimento de Chadwick y sus diferentes teorías que propuso sobre el neutrón.
Como anteriormente mencioné, Joule y Curie fueron los que propusieron los tipos de radiaciones. Ellos descubrieron la radiación alfa, omega y beta, los cuales proporcionaron la ayuda al experimento de Chadwick. Chadwick, Joule y Curie se dieron cuenta que los cuerpos sometidos a partículas alfa tenían cierta radioactividad y por eso se los denominaron a Joule y Curie los ganadores del Premio Nobel a la Química. El tercer experimento que se realizó al neutrón fue el de Bode y Becker, los cuales utilizaron polonio, berilio, parafina y plomo. Con esto concluyeron que colocando barreras o láminas de estos elementos se descubrió una radiación mayor a la gamma. Ellos ganaron el premio Nobel por este experimento. Es la placa de cuando me rompí el brazo el año pasado. No te preocupes, sé que fue un accidente. Querido Timmy Moby, ¿quién inventó la radioactividad? El Mofles. En realidad, nadie inventó la radioactividad como tal. Es una propiedad natural de ciertos elementos. Pero la palabra radioactividad fue inventada por una de sus primeras investigadoras, Marie Curie. La radioactividad es cuando un átomo emite partículas de alta energía u ondas. Esto sucede cuando el núcleo de un átomo se desmorona o se desintegra parcialmente. Mientras se desintegra el átomo, el número de protones y neutrones cambia en su núcleo. En otras palabras, se convierte en un átomo completamente diferente con propiedades distintas. A finales del siglo XIX, los científicos sabían que ciertas sustancias producían rayos misteriosos. Marie Curie fue la primera en proponer que la radioactividad era causada por algo que pasaba adentro de los átomos de los elementos radioactivos. Ella nació en Varsovia, Polonia, con el nombre de Maria Sklodowska. María se interesó en la ciencia desde una edad muy temprana. Pero debido a que era mujer y polaca, no podía ser admitida por ninguna universidad. Bien, en esa época, Polonia formaba parte del Imperio ruso y había muchos prejuicios contra los polacos. Así que María viajó a París a estudiar física en la prestigiosa Universidad de la Sorbona, donde eventualmente se convirtió en la primera mujer en ser profesora. Cambió su nombre por Marie, que sonaba más francés, y se casó con Pierre Curie, un profesor de física en la Sorbona. En 1896, los Curie empezaron a experimentar con uranio, el cual se sabía que emitía una misteriosa forma de energía. Marie hizo algunos descubrimientos importantes durante esa época. Primero, se dio cuenta que los minerales con grandes cantidades de uranio emiten rayos de mayor intensidad que los minerales con pequeñas cantidades de uranio. Marie empezó a pensar que los átomos de uranio podrían estar cambiando en su interior. En esa época, esto era algo inconcebible. La mayoría de los científicos pensaban que los átomos eran objetos inmutables desde el principio de los tiempos. Cuando Marie vio que el elemento torio irradiaba una energía similar a la del uranio, llamó a la propiedad de emisión de energía radioactividad, término con raíces en latín para rayo. No puedes tan solo ir y comprar uranio. Los Curie lo extraían de un mineral llamado pechblenda. Lo que nos lleva a otro de los hallazgos de Marie. Ella descubrió que la pechblenda producía más radiación que el uranio que se extraía de él. Sospechaba que había otros elementos en la pechblenda que eran incluso más radioactivos que el uranio. Con la ayuda de Pierre, refinó la pechblenda para encontrar la fuente de la misteriosa radiación y descubrió dos nuevos elementos. Los llamó polonio, en honor a su país Polonia, y radio, debido a las propiedades radioactivas del elemento. ¡Exacto! En 1903, los Curie y Henry Becquerel, el descubridor original de la radioactividad, compartieron el Premio Nobel de Física. Y Marie ganó el Premio Nobel de Química en 1911 por su descubrimiento del polonio y el radio. El descubrimiento de la radioactividad fue inmediatamente reconocido por su utilidad para la ciencia y tecnología.
condujo a cosas como las placas médicas de rayos X, técnicas de medición de la antigüedad, relojes que brillan en la oscuridad y energía nuclear. Pero las personas desconocían lo peligrosa que podía ser la radiación. Así es. En 1934, Marie Curie murió de una enfermedad en la sangre que pudo ser causada por el envenenamiento de la radiación. No, realmente dudo que me enferme por una placa de rayos X. Te preocupas demasiado. Ahora mencionaré los aportes históricos actuales que ha hecho el neutrón. Están los isótopos, radioisótopos, las reacciones en cadena, la bomba atómica, reactor nuclear y los aceleradores de partículas. Los isótopos son átomos de misma naturaleza pero con distinta masa atómica. Y los radioisótopos son isótopos inestables cuya energía o neutrones son en grandes cantidades. La primera bomba atómica que se realizó fue considerada como el proyecto Manhattan y se consideró como esa primera reacción en cadena que dio a conocer más el neutrón. Y por último explicaremos el acelerador de partículas. Es aquel dispositivo que utiliza campos electromagnéticos, los cuales constan en la unión o colisión de partículas generando nuevas. Bueno, y muchas gracias por ver este video. Ojalá les haya sido de gran ayuda y nos vemos en otro más.